Buenas tardes. Vamos a ir viendo lo que es en esta ocasión el tema de triángulos oblicuángulos, ¿ya? Bueno, un triángulo que sea oblicuángulo siempre va a ser aquel que no va a tener ningún ángulo recto, ¿ya? Ningún ángulo de 90 grados, ¿ya? Eh, en sí, lo que fuimos viendo la anterior semana, ¿no? La anterior semana fueron triángulos rectángulos, ¿no? Y ya fuimos viendo todos los elementos que intervienen, ¿no? En un triángulo rectángulo y fuimos viendo también las funciones trigonométricas que podemos usar, las reglas que podemos aplicar, ¿no? En un triángulo de 90 grados. Ya, en este caso vamos a trabajar con triángulos que no son oblicuángulos, ¿ya? Vamos a trabajar con triángulos que no tienen ningún ángulo igual al de 90 grados, ¿ya? Es decir, más o menos pueden ser de esta forma. A ver si todavía aparece rectángulo. Ya, este de acá. Pueden ser de esta forma, donde si nos fijamos, este se puede clasificar como un triángulo obtusángulo, ¿ya? Porque este ángulo de acá es mayor a 180 grados, ¿no? Pero se lo considera también dentro de los triángulos oblicuángulos, ¿ya? Este ángulo de acá es mayor de 90 grados, el que está con verde, ¿no? Es mayor a 90 grados. Y estos ángulos más pequeños son menores a 90 grados. Por lo tanto, no habría ningún ángulo recto, ¿no? No habría ningún ángulo de 90 grados como lo solíamos colocar en el anterior tema, ¿ya? Nos puede dar de este tipo o también nos puede dar en este tema en la resolución de triángulos que tengan tres ángulos agudos, ¿no? Tres ángulos agudos. A ver. Ya. Digamos esto de acá. Si nos damos cuenta acá, sus tres ángulos serían agudos, ¿no? Este ángulo de acá, puedo decir, que lo puedo llamar, digamos, alfa. Este ángulo beta. Y este ángulo gamma. Los tres son agudos, es decir, menores a 90 grados, ¿no? Menores a 90 grados. Entonces, también sería un triángulo oblicuángulo, ¿no? Alfa es menor a 90 grados, beta es menor a 90 grados y gamma también es menor a 90 grados, ¿ya? Por lo tanto, los tres ángulos serían agudos y estamos hablando, o seguimos hablando de un triángulo que es oblicuángulo, ¿no? O de triángulos oblicuángulos, ¿ya? Es decir, los oblicuángulos no van a tener ningún ángulo recto, ¿no? De 90 grados. No va a haber nunca un ángulo recto de 90 grados, ¿ya? Muy bien. Como ya no vamos a trabajar con ese tipo de triángulos, como estamos trabajando con triángulos oblicuángulos, con triángulos que no presentan ningún ángulo de 90 grados, ya no vamos a utilizar las funciones de seno, coseno, tangente, tal como hemos utilizado en el anterior tema, ¿no? Me sigue sirviendo, ¿no? Porque eso se ve ya en temas incluso superiores, ¿no? Como cálculo, incluso se suele ver en física, más bien dicho, ¿no? Me sigue sirviendo. Entonces es algo que tenemos que acordarnos nomás, ¿no? Solo que en este caso vamos a complementar con algunos teoremas más, ¿ya? Con algunos teoremas que me van a permitir trabajar, ¿no? Con este tipo de triángulos oblicuángulos, donde ninguno de los ángulos es igual a 90 grados, ¿no? Ya. Entonces, justamente
vamos a ir viendo los diferentes teoremas que vamos a usar, ¿ya? Uno de los teoremas o leyes es la ley de los senos, ¿ya? Ley de los senos. Un teorema que vamos a usar. Y bueno, este teorema que me dice, o esta ley, que si yo voy a tener un triángulo, ¿no? Nos imaginaremos acá un triángulo. ¿Ya? Donde para mí yo voy a conocer, digamos, los ángulos. Para mí esto es alfa. ¿Ya? Para mí esto va a ser alfa. ¿No? Esto va a ser beta. Y esto para mí va a ser justamente gamma, ¿ya? Lo voy a llamar hacia los tres ángulos, ¿no? Eh, Son letras del alfabeto griego nada más, ¿no? Alfa, el ángulo alfa, voy a decir que es este ángulo de acá, el ángulo beta, que es este ángulo de acá, y, perdón, en este caso estaría con mayúsculas, creo. Y ahora acá me estoy confundiendo. Esto que sea A, ya, también lo podemos llamar así, ¿no? Esto que sea el ángulo A, esto que sea el ángulo B, ya podemos decir así. Y este que es el ángulo seno, también lo podríamos haber llamado alfa, beta, gamma, como hace rato, ¿ya? Eh, Muy bien. Si yo conozco los lados también de los triángulos, ¿no? Los lados del triángulo, digamos, conozco el lado A, conozco el lado B, conozco el lado C, ¿no? Los lados los colocamos con minúsculas, ¿no? Con minúsculas. Ya. Entonces, vamos a decir esto, ¿no? Si yo conozco este ángulo y lo llamo A, entonces voy a decir que el lado A sobre el seno del ángulo opuesto, del ángulo que está de frente, ¿no? A sobre el seno del ángulo A que está de frente, va a ser igual a B, a B, a B, sobre el seno también del ángulo que está de frente, ¿ya? A B, a B, B minúscula, dividido sobre el seno del ángulo que está de frente, en este caso B mayúscula, ¿no? Sobre el seno de B mayúscula. Y bueno, finalmente vamos a decir esto de acá, el lado C, C minúscula, dividido entre el seno del ángulo C mayúscula, ¿no? De este ángulo C. ¿Ya? Entonces, para utilizar el teorema de los senos justamente, para utilizar el teorema de los senos, estaríamos diciendo que si yo conozco los lados y conozco los ángulos, lo tendría que relacionar de esta forma, ¿no? Lado dividido entre el seno del ángulo opuesto. Y eso tiene que ser igual a uno de los lados también, lado B, sobre el seno del ángulo opuesto, ¿no? Ángulo opuesto siempre es el que está de frente, entonces va a ser B sobre el seno de B mayúscula, ¿no? Y eso también tiene que ser igual a el lado C, al tercer lado, dividido entre el seno del ángulo opuesto. El ángulo opuesto es esta C mayúscula, ¿no? Que estoy señalando con el lápiz. Ya es esa C mayúscula que estoy señalando con el lápiz, entonces va a ser C dividido entre seno de C mayúscula, ¿ya? Tenemos que armar el teorema de los senos o la ley de los senos de esa forma, ¿no? Lado A, dividido entre el seno del ángulo opuesto o del ángulo que está de frente, ¿no? En este caso, A sobre seno de A mayúscula. B sobre seno de B mayúscula, ya que ambos están de frente, ¿no? La B y B mayúscula están de frente, ¿no? Uno al lado del otro.
y C sobre seno de C mayúscula, ¿no? ¿Ya? Entonces siempre va a ser lado sobre o dividido entre el seno del ángulo que está de frente, ¿no? Entre el ángulo que está de frente. ¿Ya? Entonces sería eso. Ya, muy bien. Es eso. De esa forma armamos lo que es el teorema de los senos. Y, a ver, está fallando un rato, a ver. Ya, a ver, muy bien. Entonces, de esa forma vamos ordenando, ¿no? El teorema de los senos. Eh, Esa es una de las leyes, ¿no? Solamente es una de las leyes. Y bueno, no importa la notación que haya, yo le puedo colocar acá B, le puedo colocar V, le puedo colocar L, M, N, ¿no? No importa cuál sea la notación, siempre va a ser lado dividido entre el seno del ángulo opuesto, ¿ya? Lado dividido entre el seno del ángulo opuesto, lado dividido entre el seno del ángulo opuesto, ¿no? A ver, si acá hubiese sido alfa, hubiese sido A sobre seno de alfa, ¿no? Si acá fuera alfa. A sobre seno de alfa hubiera sido. Si acá hubiera sido beta, hubiera sido B sobre seno de beta, ¿no? Y si hubiera sido esto gamma, esto sería C sobre seno de gamma. ¿Ya? Eh, bueno, a lo que voy es que no importa, ¿no? La notación ahí. Podemos colocar cualquier letra, pero eso sí hay que grabarnos en la mente de que siempre va a ser lado sobre seno de ángulo opuesto, ¿ya? Lado sobre seno de ángulo opuesto. Y bueno, esta ley de los senos es bastante conocida, ¿no? Entra incluso en física, ¿no? Para hacer la resolución de vectores, eh, para hacer la resolución de estática, problemas de estática, ¿no? Entonces, no solo me sirve para trigonometría, sino también me sirve para física, ¿ya? Entonces, algo que nos tenemos que acordar, ¿no? El teorema del coseno, o la ley, diré más bien dicho, el teorema del seno, o la ley de senos, más bien dicho, ¿no? La ley de los senos, ya. Entonces, una segunda ley que vamos a ver va a ser la ley de los cosenos, ¿ya? La ley de los cosenos. Y bueno, la ley de los cosenos me dice que el cuadrado de un lado, ya sea A, B o C, de un triángulo es igual a sumar los cuadrados de los dos lados sobrantes, menos el doble producto entre ellos por el coseno del ángulo A, B o C que forman, ¿no? Ya, a ver, ¿a qué se refiere esto? Vamos a tener, digamos, un triángulo de esta forma. Aquí vamos a dibujar, a ver. Ahí tengo un lado del triángulo. Acá tengo otro lado del triángulo. ¿Ya? Y acá va a estar el tercer lado. Este es un triángulo oblicuángulo, ¿no? No tiene ningún ángulo de 90 grados. Entonces vamos a decir en esta situación que justamente lo que yo conozco es este ángulo de acá, un ángulo que está en medio y que yo lo voy a llamar A, ¿ya? Lo vamos a llamar A a este ángulo.
¿no? A mayúscula, ¿ya? Bueno, en este triángulo también tendríamos lo que es la A minúscula. La A minúscula tendríamos el lado B y tendríamos el lado C, ¿no? Bueno, esto ya sabemos que va a ser seguramente C mayúscula, ¿no? Va a ser C mayúscula. Y justamente este de acá tendría que ser B mayúscula, ¿no? Siempre minúsculas y mayúsculas van en oposición, ¿ya? ¿No? Van de frente. Ya, pero eso no me va a interesar. Por el momento me voy a olvidar de eso, ¿ya? Voy a decir que un lado cualquiera, en este caso estoy usando como ejemplo el lado A minúscula, elevado al cuadrado va a ser igual a ¿qué? A un lado, B al cuadrado, más el otro lado, C minúscula al cuadrado, menos 2 multiplicado por B y por C, por el coseno del ángulo que hay en medio, ¿no? Por el coseno del ángulo que hay en medio. En este caso, el ángulo es A mayúscula, ¿ya? Bueno, entonces es bien sencillo. Me dice acá que este lado, ¿no ve? Este lado que está aquí, este lado A minúscula, que sería todo este lado, ¿no? Todo ese lado sería A minúscula. Simplemente lo puedo calcular diciendo que ese lado al cuadrado es igual, si yo conozco B y C, puedo armar esta fórmula, ¿no? Y decir que, y bueno, además si conozco también el ángulo que está en medio de esos dos lados, ¿ya? Si conozco, vuelvo a repetir, el lado B, el lado C, y conozco el ángulo que está en medio de B y de C, yo puedo decir que este lado A cuadrado, que tal vez no conozcan, ¿no? Me voy a imaginar que es una incógnita. Este lado A cuadrado va a ser igual al lado B al cuadrado, que sí conozco, más el lado C al cuadrado, que también conozco. Voy a restar, voy a decir menos 2, multiplicado por el lado B, multiplicado por el lado C, y multiplicado por el coseno del ángulo que está en medio de los dos lados conocidos, ¿no? En este caso, A, ¿ya? Y voy a decir que A también lo conozco. Y de esa forma puedo calcular, ¿no? Si aplico raíces cuadradas a ambos lados, si aplico raíces cuadradas a ambos lados, al final, ¿cómo va a quedar esto? Va a quedar simplemente como aquí se va a ir directamente, perdón, lo que es la raíz con el cuadrado, ¿no? Y va a quedar solamente A. En simples palabras quedaría de esta forma, ¿no? Ahí vamos a tratar de escribirlo. Me quedaría simplemente de esta forma, ¿no? Ya no habría esto. Va a ser A es igual a la raíz cuadrada de todo esto, ¿no? De B al cuadrado más C al cuadrado menos 2 por B por C por coseno del ángulo que hay en medio. De esa forma yo puedo calcular A, ¿no? El lado A, ¿ya? Entonces, sería simplemente eso. De esa forma yo calcularía, digamos, este lado A que no conozco, ¿no? Suponiendo que no lo conozcamos. Y bueno, este teorema también es bastante útil, ¿ya? Para resolver tanto triángulos, rectángulos, igual se ve bastante en física también, ¿ya? Muy bien. Entonces, siempre que yo conozca, digamos, dos lados, ¿ya? Digamos B y C, y conozco también el ángulo que está en medio, pero no conozco el ángulo que está, diré el lado que está de frente, ¿no? De frente al ángulo A, no conozco esta A minúscula. Entonces, ¿yo qué digo? Yo puedo encontrar ese lado utilizando justamente el teorema de los cosenos, ya el teorema de los cosenos. Yo voy a encontrar este lado opuesto, si es que yo conozco dos lados del triángulo, el ángulo que está en medio. Si conozco esos tres datitos, yo puedo calcular el lado que está de frente al ángulo A mayúscula, ¿no? Puedo calcular este lado A minúscula, es decir.
¿Ya? Entonces, vamos a decir eso. ¿Ya? Muy bien, entonces ese es simplemente el teorema de los cosenos, ¿ya? Y vamos a trabajar simplemente dos, con esos dos teoremas principalmente, ¿ya? Además vamos a usar esta ley. Vamos a decir alfa, bueno, en un triángulo, ¿no? En un triángulo cualquiera, vamos a decir en un triángulo cualquiera, en un triángulo cualquiera vamos a utilizar este teorema. Si yo conozco un ángulo alfa acá, esta vez sí lo voy a llamar alfa, ¿ya? Acá beta y acá gamma, ¿no? Vamos a decir que alfa más beta más gamma la suma de los tres ángulos, es decir, va a ser igual a 180 grados, ¿no? Va a ser igual a 180 grados. La suma de esos tres ángulos, ¿ya? Va a ser igual a 180 grados. Es una regla que ya tenemos que conocer, ¿no? Bueno, que tenemos que tener presente siempre, ¿ya? La suma de los ángulos internos de un triángulo es igual a 180 grados, ¿no? Es decir, alfa más beta más gamma es igual a 180 grados, ¿no? Como también podría haber dicho A mayúscula más B mayúscula más C mayúscula, igual podría haber dicho que eso es igual a 180 grados, ¿ya? La cuestión es que la suma de los ángulos internos, de los tres ángulos internos de un triángulo, siempre va a ser igual a 180 grados. Ya, esa es otra ley, u otra reglita, más bien dicho, con la cual vamos a trabajar, ¿ya? Ya, acá ya me está dando algunos ejercicios, ¿no? Me dices resolver este triángulo. Resolver este triángulo de acá. ¿Ya? Me da como datos esto, ¿no? Un lado A que vale 20 centímetros, ya, un ángulo A mayúscula que vale 54 grados, un ángulo B mayúscula que vale 63 grados, y un ángulo C mayúscula, bueno, no conozco, ¿no? Ese ángulo C mayúscula, ¿ya? Entonces, me estaría dando cuántos datos. Un dato, me está fallando un poco esto, ¿ya? Me estaría dando un dato conocido, dos datos, tres datos conocidos, ¿no? Siempre hay que tener presente que para resolver un triángulo oblicuángulo, más bien dicho, tenemos que conocer tres datos, ¿ya? Tres datos, siempre tres datos. En este caso sí tenemos tres datos, ¿no? Tenemos dos ángulos y tenemos un lado, ¿no? El lado A. Muy bien, teniendo en cuenta esto, como solo tenemos un lado, lo que podemos hacer es utilizar el teorema del seno, ¿ya? Utilizar el teorema del seno. El teorema del seno justamente me pide lo mismo, me pide tener tres datos conocidos para utilizar el teorema del seno, ¿ya? A ver, vuelvo a repetir, como yo solo conozco un lado, entonces voy a utilizar el teorema de los senos, ¿no? O la ley de los senos, ¿ya? Cuando conozco dos lados y un ángulo que esté en medio, ahí puedo utilizar la ley de los cosenos, ¿no?
Pero en este caso no conozco eso, solo conozco un lado, no conozco dos, solo un lado, ¿no? Y bueno, ángulos que sean un ángulo adyacente y un ángulo opuesto, ¿no? Un ángulo opuesto y uno adyacente a ese lado A minúscula, ¿no? Entonces, lo que yo voy a utilizar es la ley de los senos y bueno, eso es lo que vamos a hacer, ¿ya? Utilizamos la ley de los senos y acá yo digo que justamente lo que tendría sería que ver qué relación puedo usar, qué relación o qué relaciones, ¿ya? Del teorema de los senos no podemos usar todito, no se usa todito. Solamente podemos usar dos, ¿no? Puedo usar, digamos, esta primera, toda, ¿no ve? A sobre seno de A, o B sobre seno de B, puedo usar esas dos, o puedo usar A sobre seno de A y C sobre seno de C mayúscula, o puedo usar B sobre seno de B mayúscula, C sobre seno de C mayúscula, ¿no? Bueno, yo tengo que escoger dos, ¿no? A eso voy. Solo tengo que escoger dos, ¿ya? Dependiendo de los datos también, ¿no? Que conozca. Bueno, en ese caso, ¿qué datos conocemos? Tenemos lo que es A, ¿no? Tenemos A, tenemos el ángulo B mayúscula y tenemos el ángulo A mayúscula, ¿no? Que vale 54 grados. Entonces, si yo voy al teorema de los senos, voy a decir que yo conozco esto justamente. Conozco esto de acá, A minúscula, conozco el ángulo A mayúscula, ¿no? Y conozco el ángulo B mayúscula, ¿no? Conozco esos tres datos, ¿ya? En mi ejercicio, la A vale 20, ¿no? A ver si volvemos a ver. La A vale 20 centímetros. El ángulo A vale 54 grados. El ángulo B vale 63 grados, ¿no? Y acá tendríamos B minúscula. De acá lo único que tengo que hacer es despejar, ¿no? Despejar, es decir, este seno de 63 pasa de dividir a multiplicar, ¿no? Ahí arriba al lado del 20, ¿no? Pasaría de dividir a multiplicar al otro lado. Por lo tanto, yo puedo decir que todo esto va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a justamente B, va a ser igual, este seno de 63 ha ido a multiplicarle al 20, ¿no? Siempre que un número pasa de dividir a multiplicar, y si este lado es una fracción, ¿no? Si este lado de acá es una fracción, como en este caso es fracción, entonces este numerito de acá le va a ir a multiplicar, pero le va a ir a multiplicar directamente al numerador, ¿ya? Directamente a lo que está arriba. Entonces me va a quedar que B es igual a 20 sobre seno de 63 sobre seno de 54, ¿no? Colocamos todo eso en la calculadora y me sale que B es igual a 22.03, ¿ya? Ya habría calculado el lado B, ¿no? El lado B. Ahora, ¿qué más me falta? Cuando me dice esto, cuando me dice resolver, ¿no? Me pide que encuentre todos los datos faltantes, ¿ya? Lados, ángulos, todo. Ya he encontrado este lado B, B minúscula, ¿no? Ya hemos hallado. Vamos a hallar ahora lo que es el ángulo C, ¿ya? El ángulo C, ¿no? El ángulo C mayúscula. Ya, ¿cómo vamos a hacer eso? Sencillo, ¿no? Tengo que acordarme que la suma de los tres ángulos A más B más C es igual a 180 grados. Es igual a 180 grados. Pero de acá, ¿qué datos conocemos? Nos fijaremos. Conocemos A, ¿no? Que vale 54 grados.
conocemos B, que vale 63 grados, ¿no? Más 63 grados. Y conocemos C, no conocemos. Justamente esa es la incógnita. Más C, todo eso es igual a 180 grados. Todo eso va a ser igual a 180 grados, ¿no? 180 grados. Muy bien, 54 más 63 en este caso sería directamente 121, ¿no? 121, no, perdón, 117. 117, ¿no? Hacemos la suma de esos dos. Digo acá 117 grados más C es igual a 180 grados, ¿no? Igual a 180 grados. Bueno, este 117 tendría que pasarse a este lado con signo negativo, ¿no? Un signo negativo. Entonces voy a decir finalmente que la C, el ángulo C, va a ser igual a 180 menos 117. 180 grados menos 117 grados. Y bueno, ¿eso cuánto me va a dar? 180 menos 117, que tendría que ser 63, ¿no? 63 grados. Ya. $63, ¿no? Entonces quiere decir que, bueno, esto también vale 63 grados, ¿no? Hay dos ángulos iguales entonces. ¿Ya? Hay dos ángulos iguales. Bueno, ya hemos encontrado el ángulo C. ¿Qué me faltaría? Ya tengo el lado B también, ¿no? Ya hemos hallado el lado B. Ya hemos hallado el lado B igual. Muy bien, entonces lo que me faltaría sería el lado C minúsculo, ¿no? Simplemente eso. Ya. Entonces lo que me faltaría sería el lado C minúscula, nada más, porque los demás datos ya los he encontrado. Ahora ese lado C minúscula, ¿cómo podría encontrar? Bueno, como ya tengo más datos, como ya conozco más datos, puedo yo escoger, ¿no? Justamente ahí está, me sale 63 grados, ¿no? 63 grados el ángulo C.